La tierra no temblaba por un terremoto, temblaba por el peso de los pies. Era el año 480 a.C., y el mundo antiguo estaba a punto de presenciar algo que desafiaba la lógica, la geografía y la propia cordura. No era una invasión, era una migración de naciones. Desde el este, una marea humana se derramaba sobre Europa, una fuerza tan vasta que, según los cronistas de la época, sus soldados secaban los ríos al beber y sus flechas borraban la luz del sol. Al frente de esta monstruosidad dorada y terrible, iba un hombre que no se consideraba un hombre. Sentado en un trono elevado, bajo doseles de seda púrpura, observaba el mundo no como un general, sino como un propietario. Jerjes I, el rey de reyes, el rey de las tierras, el monarca del imperio persa. Su misión no era la conquista, era el castigo. 10 años antes, su padre, el gran rey Darío, había sido humillado por un puñado de atenienses en las playas de Maratón. Esa derrota fue una mancha de sangre en el orgullo persa, que solo podía lavarse con fuego. Jerjes había pasado 4 años reuniendo un ejército que hacía parecer pequeños a los dioses: asirios, fenicios, babilonios, egipcios, indios, guerreros de cada rincón del mundo conocido, esclavizados o reclutados. Marchaban bajo el látigo de sus oficiales. Se dice que eran más de 300.000 soldados de combate, acompañados por una comitiva de sirvientes, concubinas y bestias de carga que elevaba la cifra a millones. Era el ejército más grande que la historia había visto jamás y tenía un solo objetivo: quemar Grecia hasta los cimientos y borrar la idea de libertad de la faz de la tierra. La arrogancia de Jerjes no conocía límites. Cuando sus ingenieros construyeron un puente de barcos para cruzar el Helesponto, el estrecho que separa Asia de Europa, una tormenta destruyó la obra. Cualquier otro rey hubiera visto un mal presagio. Jerjes vio una insolencia. Ordenó a sus verdugos que azotaran el mar. 300 latigazos a las aguas rebeldes. Lanzó grilletes al océano para esclavizarlo y ordenó decapitar a los ingenieros. Para él, la naturaleza misma debía someterse a su voluntad. Con el mar castigado y el nuevo puente construido, la bestia persa entró en Europa. El terror los precedía. Las ciudades del norte de Grecia, aterrorizadas ante la magnitud de la horda, se rindieron sin luchar, ofreciendo tierra y agua, los símbolos de sumisión total. El pánico se extendió como una plaga hacia el sur. Grecia no era una nación unida. Era una colección de ciudades-estado peleando siempre entre sí, fracturadas, envidiosas y ahora desesperadas. Pero en el sur, en la región de Laconia, en un valle protegido por montañas afiladas, existía una ciudad que no conocía murallas. No las necesitaba. Sus murallas eran sus hombres. Esparta, una sociedad forjada en el hierro, donde la debilidad era un crimen y la guerra la única vocación digna de un ciudadano. Sin embargo, incluso en Esparta, la llegada de Jerjes trajo el caos. No el caos del miedo, sino el caos de la ley divina. Era la época de las Carneas, el festival sagrado en honor a Apolo. La ley espartana era inquebrantable. Durante las Carneas estaba prohibido marchar a la guerra. Romper la tregua sagrada era invitar a la ira de los dioses. Un destino peor que la muerte para el supersticioso pueblo espartano. Los éforos, los sacerdotes ancianos que interpretaban la voluntad divina y vigilaban a los reyes, prohibieron la movilización del ejército completo. Esparta no marcharía. Grecia estaba condenada. Pero Esparta tenía 2 reyes, y uno de ellos, Leónidas, de la estirpe de Heracles, entendía algo que los sacerdotes ignoraban. Los dioses no salvarían a Esparta si Esparta no se salvaba a sí misma. Leónidas, un hombre de unos 50 años, curtido por décadas de entrenamiento brutal en la agogé, decidió consultar al oráculo de Delfos. Buscaba una esperanza, una estrategia. Lo que recibió fue una sentencia de muerte. La voz de la Pitia, envuelta en vapores alucinógenos,
pronunció la profecía que sellaría el destino de Occidente. Mirad, habitantes de la extensa Esparta, o bien vuestra poderosa y celebrada ciudad es arrasada por los descendientes de Perseo, o no lo es. Pero en ese caso, la tierra de Lacedemonia llorará la muerte de un rey de la estirpe de Heracles. La elección era brutalmente simple. Esparta arde o su rey muere. No había tercera opción. No había victoria convencional. Para Leónidas, la profecía no fue una advertencia, fue una orden táctica. Sabía que no podía llevar al ejército completo debido al festival, pero la ley le permitía llevar una guardia personal, una escolta real. Leónidas ideó entonces una laguna legal en las tradiciones para salvar a su pueblo. Anunció que marcharía hacia el norte, no con un ejército, sino con una guardia de honor de 300 hombres. Pero no eligió a los mejores luchadores, ni a los más jóvenes, ni a los más fuertes. Su criterio de selección fue mucho más sombrío y pragmático. Caminó entre las filas de los iguales, los ciudadanos soldados, y eligió solo a aquellos hombres que ya tuvieran un hijo varón vivo. Hombres que ya hubieran asegurado su linaje. Hombres cuya muerte no extinguiría su nombre familiar. Todos entendieron el mensaje implícito. No era una expedición de defensa. Era un cortejo fúnebre en marcha. Iban a morir. Leónidas no les prometió gloria, ni botín, ni retorno. Les prometió un final digno. Junto a ellos, reunió a un contingente de aliados, tespios, tebanos y focidios, sumando unos pocos miles, una fuerza ridícula comparada con el océano que se acercaba. Antes de partir, su esposa, la reina Gorgo, una mujer con el mismo acero en el alma que su marido, le preguntó qué debía hacer ella si él no regresaba. Leónidas no le dio falsas esperanzas. No le dijo, volveré. La miró a los ojos y le dio una instrucción final, práctica y desprovista de sentimentalismo inútil. Cásate con un buen hombre y ten buenos hijos. Con esa despedida, Leónidas y sus 300 marcharon hacia el norte, hacia el destino, hacia un estrecho paso costero donde planeaban hacer sangrar a un dios. El lugar elegido para el sacrificio no era un campo de batalla, era una trampa geográfica diseñada por la propia naturaleza. Las Termópilas, las puertas calientes. El nombre provenía de los manantiales de agua sulfurosa que brotaban de la roca, llenando el aire con un olor a huevos podridos y a inframundo. Era un lugar claustrofóbico. A un lado, el monte Calídromo, una pared de roca vertical casi inescalable que se alzaba hacia el cielo como un titán de piedra. Al otro lado, el Golfo Maliaco, el mar Egeo chocando contra los acantilados, y en medio, un sendero estrecho, un camino de cabras que en su punto más angosto apenas permitía el paso de un carro. Aquí, la superioridad numérica de Jerjes no valía nada. Sus millones de soldados, sus miles de jinetes, sus carros de guerra, todo eso se volvía irrelevante. En el estrecho, solo podían luchar unos pocos hombres a la vez. Leónidas no eligió este lugar por accidente. Lo eligió porque era el único lugar en toda Grecia donde las matemáticas de la guerra podían ser reescritas. Llegaron al paso y lo fortificaron. Reconstruyeron un viejo muro fosidio en ruinas, una barrera baja de piedras apiladas que serviría como la primera línea de defensa. Y entonces, esperaron. La llegada del ejército persa fue un asalto a los sentidos antes que a los cuerpos. Primero fue el sonido, un estruendo sordo y constante que hacía vibrar el agua en los odres. Luego, la nube de polvo, una columna marrón que se elevaba hasta el cielo, visible a kilómetros de distancia. Y finalmente, aparecieron. La vanguardia persa llenó la llanura de Traquis, al norte del paso. Tiendas de campaña de colores brillantes brotaron como flores venenosas cubriendo cada centímetro de tierra visible. Las fogatas del campamento persa por la noche eran tantas que parecían reflejar las estrellas del cielo, superándolas en número. Jerjes, confiado en su omnipotencia, acampó y esperó.
No podía concebir que ese puñado de griegos tuviera la intención real de pelear. Pensó que, al ver la magnitud de su fuerza, el terror haría el trabajo por él. Envió a un explorador a caballo para espiar las líneas espartanas. El jinete persa cabalgó hasta el muro, esperando ver hombres cavando trincheras presas del pánico o rezando a sus dioses entre sollozos. Lo que vio lo dejó perplejo. Los espartanos estaban fuera del muro. Algunos practicaban lucha libre, desnudos y aceitados bajo el sol. Otros, sentados tranquilamente sobre las rocas, peinaban sus largos cabellos con un cuidado meticuloso. Nadie le prestó atención al espía. Lo ignoraron con una indiferencia que era más insultante que cualquier grito de guerra. El jinete regresó y le contó a Jerjes lo que había visto. Hombres haciendo gimnasia y peinándose. Jerjes se rió. Le pareció la escena más absurda del mundo. Estos eran sus enemigos, vanidosos que se arreglaban el pelo antes de la aniquilación. Pero a su lado estaba Demarato, un rey espartano exiliado que ahora servía a los persas como consejero. Demarato no se rió. Su rostro palideció al escuchar el informe. «No entiendes, mi señor», le dijo a Jerjes con voz grave. «Es la costumbre de mi pueblo. Cuando los espartanos se preparan para arriesgar sus vidas y morir, se adornan el cabello. Se están acicalando para su propio funeral. Esos hombres no tienen miedo. Esos hombres ya han aceptado la muerte, y eso los hace más peligrosos que cualquier ejército que hayas enfrentado». Jerjes desestimó la advertencia. Decidió darles una última oportunidad, un gesto de magnanimidad divina. Envió heraldos hacia el muro. Los mensajeros persas, vestidos con sedas y oro, se pararon frente a Leónidas y su guardia sucia y sudorosa. La oferta era simple. «El gran rey es misericordioso. Entregad vuestras armas, arrodillaos, y no solo os perdonará la vida, sino que os hará gobernantes de toda Grecia bajo su mano. Seréis los sátrapas de estas tierras. Solo tenéis que entregar las armas». El viento soplaba en el desfiladero, moviendo las cimeras rojas de los cascos corintios de los espartanos. Leónidas, apoyado en su escudo, con la mirada fija en los ojos del mensajero, pronunció dos palabras en el dialecto lacónico de su tierra. Dos palabras que resonarían a través de los milenios como el epítome de la rebeldía ante la tiranía. No hubo discurso, no hubo filosofía. Molon labe, ven y tómalas. La respuesta fue un bofetón en el rostro del dios rey. Las negociaciones habían terminado, pero Jerjes, aún incrédulo, no atacó de inmediato. Esperó 4 días enteros, 4 días de sol abrasador, 4 días de silencio tenso, donde los dos ejércitos se miraban a través de la distancia. Jerjes estaba convencido de que la realidad de la situación se asentaría en las mentes de los griegos y que huirían durante la noche. «Seguro que se irán», pensaba. «Nadie es tan estúpido para morir por nada». Pero los griegos no se movieron. Los espartanos continuaron sus ejercicios, sus comidas comunales, sus bromas secas. En esos 4 días, la tensión psicológica era casi insoportable para los aliados de los espartanos, pero para los 300 era simplemente parte de la rutina. Dieneques, uno de los oficiales espartanos, escuchó a un traidor de Traquis decir que los arqueros persas eran tan numerosos que cuando disparaban sus flechas, éstas ocultaban el sol. La mayoría de los hombres habría temblado ante tal imagen. Dieneques simplemente sonrió, ajustó su manto y soltó una frase cargada de ese humor negro típico de los barracones. «Buenas noticias entonces. Si los medos ocultan el sol, tendremos nuestra batalla a la sombra». Al 5.º día, la paciencia de Jerjes se rompió. La inmovilidad de los griegos ya no le parecía estupidez, sino una arrogancia intolerable. Desde su trono alto, hizo una señal con la mano. Los cuernos de guerra sonaron, un bramido profundo y gutural que rebotó en las paredes del cañón. Las puertas del infierno se habían abierto.
El tiempo de las palabras y los peinados había terminado. Ahora comenzaba la carnicería. Jerjes envió a sus primeras tropas, los medos y los cisios, con una orden clara: traédmelos vivos. Quería exhibirlos en jaulas como animales raros. No tenía idea de que estaba enviando a sus hombres directamente a una trituradora de carne hecha de bronce y disciplina. La orden fue dada y la llanura se movió. Los medos y los cisios, tropas ligeras del imperio, se lanzaron a la carrera gritando juramentos a sus dioses, convencidos de que su sola masa aplastaría a los griegos. Corrieron hacia la boca del paso, un embudo de muerte donde el número dejaba de importar. A medida que se acercaban, el cielo se oscureció. La famosa lluvia de flechas persas silbó en el aire, miles de proyectiles cayendo en arco. Pero los espartanos no corrieron, no se dispersaron. Simplemente levantaron sus aspis, los grandes escudos redondos de bronce recubiertos de madera de roble y cuero. El sonido fue como el granizo golpeando un techo de metal, un repiqueteo ensordecedor e inofensivo. Las flechas rebotaban o se clavaban en la madera sin tocar la carne. «Pelearemos a la sombra», había dicho Dieneques, y cumplió su palabra. Cuando la infantería persa chocó contra la línea griega, la realidad de la guerra hoplita se hizo brutalmente evidente. Fue el choque de dos tecnologías, de dos eras. Los persas llevaban escudos de mimbre, túnicas de tela y lanzas cortas. Los griegos eran tanques humanos revestidos de bronce de pies a cabeza. El choque sonó como un trueno de metal y huesos rotos. La primera fila persa simplemente se desintegró. Los espartanos luchaban como un solo organismo, una máquina de picar carne perfectamente sincronizada. Activaron elotismos, el empuje colectivo. Escudo contra espalda, hombro contra escudo, empujando hacia adelante con la fuerza de una prensa hidráulica. Y desde esa pared de bronce salían y entraban las dori, lanzas de 2,5 metros con puntas de hierro, que apuñalaban rítmicamente. A la cara, al cuello, a la ingle. Los persas no podían alcanzar a los griegos. Sus armas eran demasiado cortas. Se estrellaban contra el muro de escudos y morían ensartados antes de poder dar un golpe. La carnicería era industrial. Los espartanos mataban con una eficiencia económica, sin desperdiciar movimientos. Cuando una lanza se rompía, desenfundaban el shifos, la espada corta, y continuaban el trabajo a corta distancia, cercenando extremidades y abriendo gargantas. Pero Leónidas tenía una carta más bajo la manga, una táctica que demostraría la disciplina suprema de sus hombres. En medio del combate, de repente, los espartanos dieron la vuelta y corrieron. Rompieron la formación y huyeron hacia el interior del paso, pareciendo presas del pánico. Los persas, creyendo que la resistencia se había roto, rugieron de triunfo. Rompieron sus propias filas y corrieron tras ellos desordenadamente, una turba sedienta de sangre persiguiendo a una presa herida. Fue el error fatal. A una señal imperceptible de Leónidas, los 300 frenaron en seco, giraron 180 grados al unísono y cerraron la falange en un segundo. La turba persa, desordenada y corriendo a toda velocidad, se estrelló de bruces contra el muro de lanzas que reapareció de la nada. Fue una masacre. Cientos murieron en segundos, pisoteados por sus propios compañeros o atravesados por el bronce griego. Desde su trono dorado, Jerjes dejó de sonreír. La incredulidad dio paso a la ira. Sus tropas regulares estaban siendo humilladas. Decidió terminar el juego. Hizo una señal y el campo de batalla quedó en silencio. La infantería ligera se retiró, dejando una alfombra de cadáveres. De las filas traseras emergió una nueva amenaza. 10,000 hombres caminaban en silencio, sin gritos, sin desorden. Llevaban armaduras de escamas doradas bajo sus túnicas, máscaras de plata y el mejor entrenamiento que el dinero del imperio podía comprar. Eran los inmortales. Se llamaban así porque cada vez que uno caía, otro ocupaba su lugar inmediatamente, manteniendo la unidad siempre en 10,000. Eran la guardia de élite,
los asesinos personales del rey. Los inmortales cargaron con una disciplina que rivalizaba con la de los espartanos, pero al entrar en el estrecho, descubrieron una verdad terrible. Sus lanzas seguían siendo más cortas que las griegas. Su armadura de escamas no aguantaba el golpe del hierro espartano. La élite de Asia se trabó en un combate cuerpo a cuerpo feroz. Los espartanos, cansados, cubiertos de sangre y polvo, no cedieron ni un centímetro. Demostraron al mundo que los inmortales podían sangrar y que podían morir. La lucha duró hasta que cayó la noche. Se dice que Jerjes, observando la destrucción de su mejor unidad, saltó de su trono 3 veces en un ataque de terror y frustración. Al final del primer día, la maquinaria de guerra persa se había detenido en seco. El muro de bronce seguía intacto. El sol del segundo día se levantó sobre una escena dantesca. El paso de las Termópilas ya no era un camino. Era un pantano de sangre y vísceras. Los cuerpos de los persas se apilaban tan alto que los espartanos tuvieron que empujarlos para formar barricadas improvisadas. La guerra se había convertido en un trabajo manual, pesado y grotesco. Jerjes, desesperado por romper el punto muerto, lanzó oleada tras oleada de tropas frescas. Envió a naciones enteras al matadero, pero el resultado era siempre el mismo. La geografía anulaba los números. Los espartanos rotaban sus filas con precisión de relojeros. Cuando la primera línea se fatigaba, daban un paso atrás y la segunda línea avanzaba, fresca y lista para matar. Comían, bebían agua y descansaban a pocos metros de donde sus compañeros despedazaban enemigos. Era una cadena de montaje de muerte que no se detenía. Los oficiales persas tuvieron que recurrir a los látigos. Azotaban a sus propios soldados para obligarlos a marchar contra las lanzas griegas. Los hombres avanzaban no por valor, sino por terror a su rey, sabiendo que morir por la espada espartana era preferible a la tortura de los verdugos de Jerjes. Muchos persas fueron empujados al mar y se ahogaron bajo el peso de sus armaduras. Otros fueron pisoteados por sus camaradas. Los griegos, por su parte, empezaban a sentir el peso de la edad y el cansancio, pero su moral era inquebrantable. Se burlaban del enemigo. Veían el miedo en los ojos de los conscriptos asiáticos y se alimentaban de él. Jerjes se retiró a su tienda, sumido en una crisis profunda. Tenía el ejército más grande del mundo, pero estaba siendo derrotado por 300 hombres y sus aliados. Estaba perdiendo prestigio ante sus generales y sátrapas. Si no podía tomar un simple paso de montaña, ¿cómo gobernaría el mundo? El imperio parecía frágil frente a la obstinación espartana. Estaba considerando la retirada, una humillación impensable, cuando el destino llamó a su puerta. O mejor dicho, la avaricia. Los guardias trajeron ante el rey a un local, un pastor griego de la región de Malis. No era un guerrero, era una criatura deformada no tanto por la naturaleza, sino por la codicia. Su nombre era Efialtes, un nombre que en griego llegaría a significar pesadilla. Efialtes no buscaba la gloria ni la libertad, buscaba oro. Se postró ante el gran rey y le ofreció la llave de Grecia. «Hay un camino», susurró, «la senda de Anopaya». Explicó que existía un sendero de cabras, oculto y difícil, que serpenteaba por las montañas y salía justo detrás de la posición espartana. Los griegos conocían el camino, por supuesto. Leónidas había estacionado allí a 1000 hoplitas de la región de Fócida para vigilarlo. Pero Efialtes prometió guiar a los persas a través de la oscuridad, flanqueando al muro invencible. Los ojos de Jerjes brillaron. La desesperación se transformó en euforia cruel. Ordenó a Hidarnes, el comandante de los inmortales supervivientes, que preparara a sus hombres. Al caer la noche, mientras el campamento griego dormía o curaba sus heridas bajo la luz de la luna, una larga columna de sombras comenzó a subir la montaña. Guiados por el traidor, los inmortales treparon en silencio por los bosques de robles.
El sonido de las hojas secas bajo sus pies fue ahogado por el viento cálido que soplaba esa noche. Arriba, los 1000 focidios encargados de vigilar el paso cometieron un error fatal. Al amanecer, escucharon el crujido de las pisadas y vieron a los persas emerger de entre los árboles. Pero en lugar de bloquear el camino, los focidios, creyendo que el ataque iba dirigido contra ellos y sus propias ciudades, se retiraron a una colina cercana para defenderse, dejando el paso libre. Los inmortales ni siquiera se molestaron en atacarlos. Simplemente los ignoraron, pasaron de largo a paso ligero y comenzaron a descender hacia la retaguardia de Leónidas. La trampa se había cerrado. Al alba del tercer día, los exploradores bajaron corriendo de la montaña con la noticia que Leónidas ya esperaba en su corazón, pero que sus hombres temían. Nos han rodeado. La batalla por la victoria había terminado. La batalla por la inmortalidad estaba a punto de comenzar. La luz del tercer día no trajo esperanza, trajo la certeza del fin. Los exploradores llegaron jadeando, con los ojos desorbitados, confirmando lo que el sonido de las marchas lejanas ya anunciaba. Están detrás de nosotros. Los inmortales habían cruzado la montaña. El ejército griego estaba atrapado entre el yunque de Jerjes al frente y el martillo de Hidarnes a la espalda. La pinza se cerraba. Leónidas convocó un consejo de guerra apresurado. Sabía que la muerte era inevitable, pero no quería que fuera inútil. Con una nobleza que desafiaba el instinto de supervivencia, ordenó a la mayoría de los aliados griegos que se retiraran. «Idos», les dijo, «salvaos para luchar otro día. Esparta os da permiso». Quería que alguien viviera para contar la historia, para que Grecia supiera que no habían huido. La mayoría obedeció, marchando con cabezas bajas y corazones pesados hacia el sur, escapando de la trampa antes de que se cerrara por completo. Pero no todos se fueron. Los 700 tespios, bajo el mando de Demófilo, se negaron a abandonar a los espartanos. Eligieron la muerte voluntariamente junto a ellos. Y, por supuesto, los 300 permanecieron. La ley de Esparta era clara. No hay retirada, no hay rendición. Un espartano no abandona su puesto. Leónidas se volvió hacia sus hombres. Sus armaduras estaban abolladas, sus escudos astillados, sus cuerpos cubiertos de vendas sucias. No les dio un discurso patriótico sobre la gloria abstracta. Les dio una orden práctica, cargada de un fatalismo sombrío. «Desayunad bien, compañeros», rugió Leónidas, su voz resonando sobre el clamor de los persas que se acercaban. «Porque esta noche cenaremos en el Hades». Ya no había necesidad de conservar fuerzas. Ya no había necesidad de mantener la formación defensiva en la parte más estrecha del paso. Leónidas sabía que iban a morir, así que decidió que la muerte les costaría cara a los persas. Ordenó avanzar. Salieron de la protección del cuello de botella y marcharon hacia la parte más ancha del desfiladero, hacia la masa infinita del ejército persa. Ya no eran soldados defendiendo una posición, eran furias desatadas. El choque final fue de una violencia que las palabras apenas pueden describir. Los espartanos se lanzaron contra el océano de enemigos con una ferocidad suicida. Las lanzas se rompieron en los primeros minutos bajo la fuerza de los impactos. Desenvainaron los sifos, sus espadas cortas, y se abrieron paso a tajos a través de la carne persa. Avanzaron matando, derribando oficiales, pisoteando a los caídos. Empujaron a los persas hacia los acantilados, haciéndolos caer al mar por cientos. En el centro del torbellino estaba Leónidas. Peleaba como un hombre poseído, un rey león defendiendo a su manada. Pero el destino no perdona. Una lanza persa, lanzada desde la seguridad de la masa, encontró un hueco en su armadura. El rey cayó. Lo que sucedió a continuación fue una escena sacada directamente de la Ilíada de Homero. La batalla se detuvo por un instante y luego convergió sobre el cuerpo caído del rey. Los persas se abalanzaron para tomar el cadáver como trofeo.
Los espartanos cargaron para protegerlo. Fue una lucha primitiva, escudo contra escudo, sobre el cuerpo ensangrentado de Leónidas. 4 veces los persas intentaron arrastrarlo, y 4 veces los espartanos, rugiendo de dolor y furia, los hicieron retroceder, matando a 2 hermanos de Jerjes en el proceso. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, los griegos recuperaron a su rey muerto y lo arrastraron hacia atrás. Pero el tiempo se había acabado. Los inmortales aparecieron por la retaguardia. Estaban rodeados, sin su rey, y atacados por ambos lados. Los supervivientes se retiraron a una pequeña colina, el montículo de Colonos. Allí, hombro con hombro, formaron un último círculo defensivo. Era una imagen patética y grandiosa a la vez. Ya no tenían lanzas. Sus espadas estaban melladas o rotas. Sus escudos colgaban de brazos entumecidos. Jerjes, viendo que el puñado de hombres que quedaba aún se negaba a morir, sintió un miedo frío en sus entrañas. A pesar de estar rodeados por miles, los persas no se atrevían a acercarse para el combate cuerpo a cuerpo. Temían a esos demonios de bronce que seguían luchando con puños, con piedras recogidas del suelo, e incluso con los dientes, arrancando trozos de carne de sus enemigos en un frenesí final. El gran rey no quiso arriesgar a más hombres. Dio la orden más cobarde de la batalla. Los arqueros persas avanzaron y rodearon la colina. Tensaron sus arcos. El cielo se oscureció por última vez. Una lluvia de hierro cayó sobre el montículo. Los últimos espartanos y tespios no cayeron peleando. Cayeron bajo una tormenta anónima de flechas, sepultados bajo el peso del metal. El ruido de la batalla cesó. El silencio, pesado y denso, volvió a adueñarse de las Termópilas. Jerjes caminó por el campo de batalla horas después. El costo había sido atroz. Se estima que 20.000 persas yacían muertos para acabar con 300 espartanos y unos pocos cientos de aliados. Cuando encontró el cuerpo de Leónidas, la furia del rey persa se desbordó. En un acto que violaba todas las normas de respeto de la época, ordenó que le cortaran la cabeza al cadáver de Leónidas y la clavaran en una pica. Pero ese acto de profanación no demostró su poder, demostró su impotencia. Incluso muerto, Leónidas lo aterrorizaba. Jerjes sabía que había ganado la batalla, pero había perdido la guerra psicológica. Sus hombres habían visto que los griegos no eran hombres normales. Los cuerpos fueron enterrados allí mismo. Años más tarde, se erigiría un monumento en esa colina, una simple piedra con un epitafio escrito por el poeta Simónides. 2 líneas que resonarían a través de la historia, hablando desde la tumba a las generaciones futuras. Oh extranjero, informa a los lacedemonios que aquí yacemos obedeciendo sus leyes. El sacrificio no fue en vano. Los 3 días comprados con sangre en las Termópilas dieron a Atenas el tiempo vital que necesitaba. La ciudad fue evacuada. La flota griega se reagrupó en Salamina. Allí, en el mar, la flota ateniense atrajo a la armada persa a una trampa similar y la destrozó. Un año después, en las llanuras de Platea, un ejército griego unido, liderado por los espartanos que buscaban venganza por su rey, aniquiló a los restos del ejército persa y expulsó a los invasores de Europa para siempre. Leónidas y sus 300 no lucharon para ganar una batalla imposible, lucharon para encender una mecha. Su muerte galvanizó a una Grecia dividida, recordándoles que la libertad tiene un precio y que ese precio se paga con sangre. Hoy, más de 2 milenios después, el imperio de Jerjes es polvo y ruinas, olvidado por muchos. Pero en el paso de las Termópilas, el viento aún parece susurrar los nombres de los caídos. La historia de cómo 300 hombres se enfrentaron a 1.000.000 y eligieron morir de pie antes que vivir de rodillas, se convirtió en el estándar de oro del heroísmo. Leónidas perdió la vida, sí, pero ganó algo que Jerjes, con todo su oro y poder, nunca pudo comprar: la inmortalidad.